Todos. Qué bueno que estamos aquí hoy para compartir algunas ideas que nos pueden servir para la organización del año escolar. Más que tal vez una charla, una cosa muy, ¿verdad? Muy elaborada, es un conversatorio que vamos a sostener entre colegas en el marco de lo que es la intervención y la prevención ante la situación del COVID-19. ¿Por qué? O sea, prevención e intervención. Si bien es cierto, la pandemia aún no ha pasado, ¿verdad? Y todavía desde los centros educativos jugamos un rol importante en lo que es la prevención y que el virus no continúe propagándose. Pero, asimismo, aquellos casos que ya se han manifestado, que se han presentado, requieren una intervención, una atención psicológica, psicopedagógica, para recuperar entorno, o sea, cómo ha sido afectado con la pandemia del COVID-19. Ya Dania me presentó, realmente ahí está mi correo, para más adelante si le interesa se lo puedo pasar. Realmente soy sencillamente amante del saber, no me gusta estar quieta. Y este conversatorio está dirigido no solo a los directores, sino que está dirigido a todo el equipo, o sea, del centro educativo, a los directivos, o sea, a los directores, desde lo que es la gestión institucional, cuál es el rol que deben desempeñar. Si puede, por favor, apagar su micrófono. Sí, yo voy a estar atenta a eso, Yudelka, no te preocupes, pero sí le pido que colaboren porque a veces no puedo ver todos con la presentación de la pantalla, pero sí voy a estar atenta a eso. Cualquier cosa que no se que se deje de ver el texto, también te aviso. Sería bueno darle la opción de silenciar todo y ya al final, cuando ellos vayan a hacer la pregunta, entonces que habiliten el micrófono. Lo digo porque la interferencia, a veces, o sea, uno tiene ciertas dificultades de atención, pueden hacer que uno se concentre. Bueno, como decía, ¿verdad? Este conversatorio... Yudelka. Listo, voy a poner a todos en on mute y tú abre, habilita tu micrófono, por favor. Exacto. Bien. Gracias. Disculpen, ok, ahí seguimos. Gracias. Bueno, para continuar, como le estaba diciendo hace un momento, este conversatorio no es solamente dirigido al personal directivo o de gestión del centro educativo, sino que está enfocado en todo el equipo. O sea, vamos a ver algunas ideas relacionadas a lo que es la gestión institucional, sobre qué pudiera hacer el director, otras, por ejemplo, ideas que pudiera hacer el docente desde las estrategias para este nuevo inicio del año escolar y desde el punto de vista del psicólogo u orientador, esa intervención en crisis, o sea, de recuperación psicoafectiva. Nuestro propósito básicamente es compartir, o sea, compartir con la comunidad educativa pautas y sugerencias para la organización de este año escolar. Quiero primero aclararles que no está definido todavía, ¿verdad?, cuál va a ser la modalidad, cuál va a ser la metodología, cómo va a iniciar el año. O sea, hay un protocolo, una propuesta de un protocolo a seguir para el reinicio a clase, pero todavía falta. O sea, que las autoridades definan cuál es esta metodología, pero hay una preocupación para nosotros los directores y los colegios, o sea, ¿cuándo se va a definir? Sin embargo, en este conversatorio hemos querido tomar algunas ideas generales que nos pueden servir para organizar este año escolar, tomando en cuenta que hay muchas probabilidades de que las clases sean completamente online. También pensada en ese momento cuando ya esté el regreso a clase, en cuáles medidas debemos de tomar
Y sobre todo, o sea, la parte de atención psicoafectiva de los estudiantes y su familia frente a esta pandemia, o sea, aquellos que han sido afectados, sea presencial o sea de manera virtual. Estuvimos haciendo una actividad previa a este encuentro de hoy y era conocer cuáles entendían ustedes que eran los desafíos con los que nos vamos a encontrar. Los agrupamos así en estos 4 desafíos grandes que nos presenta el UNICEF. Y, por ejemplo, un primer desafío es la comunicación docente-alumno. O sea, esa integración docente-alumno. ¿Por qué? Muchos de ustedes expresaron la falta de un dispositivo, de recursos tecnológicos. Otros, por ejemplo, decían la falta de plataformas o herramientas, porque si bien es cierto, muchos centros trabajaron a través de lo que era el WhatsApp. No había una plataforma formal. Otro desafío, por ejemplo, de lo que es la comunicación docente-alumno, está la conectividad. No siempre hay luz, no siempre tengo el internet, ¿verdad que sí? Otro desafío que aquí presentan es prácticamente el equipo de gestión o directivo, es la capacitación a los docentes. Esto ha venido de golpe. La pandemia prácticamente, o sea, fue de repente, ¿verdad? Y no estábamos preparados para iniciar la docencia de manera, o sea, no presencial. Entonces, uso adecuado de las herramientas tecnológicas, escasa gestión de las redes sociales. Las redes sociales pueden servir incluso para la enseñanza, siempre y cuando le demos un uso adecuado. Otro desafío, y es bastante grande, es la capacitación de los padres. Los padres con poca formación o ninguna. Ya lo encontramos. Padres sin recursos para tal vez hoy poder tener un dispositivo, ¿verdad?, con cual atender a más de uno de sus hijos, y la integración de los padres en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Todos sabemos la queja que hubo de los docentes, de los padres hacia los docentes, con relación a la cantidad de tareas y de si ellos eran quienes tenían que enseñar o no. Un desafío bastante, pero para mí, yo diría que uno de los mayores, es el contenido y las actividades. Contenidos y actividades acorde a los alumnos. En este espacio, o sea, de la no presencialidad, la enseñanza va más allá de tú compartir tareas, de tú dar asignaciones a un estudiante. ¿Por qué? Porque no necesariamente se están logrando, o sea, los resultados de aprendizaje. Y así, de manera general, otros desafíos que manifestaron todo el equipo es, por ejemplo, mantener los protocolos de higiene una vez se inicie la clase. Mantener la comunidad educativa sana. ¿Por qué? Por un rebote, ¿verdad?, de la pandemia. La cantidad de estudiantes que pueda tener por aula, el poco espacio para el distanciamiento. En el caso de los que tenemos estudiantes con educación especial, la vulnerabilidad de estos estudiantes, su nivel de autonomía. Algo a lo que tal vez no se le ha puesto mucha atención es a la deserción escolar. Hay padres que luego de iniciado el proceso de confinamiento y la pandemia, que no han vuelto, o sea, a hacer ningún tipo de contacto con la escuela. Y no sabemos si permanecen todavía o no permanecen. Y sobre todo, o sea, poder tener una comunicación efectiva por medio de la tecnología. Estos son, o sea, los desafíos a los que nosotros nos enfrentamos ahora en este reinicio del año escolar, no solo de forma presencial, sino incluso de forma virtual. Quisiera presentarle un panorama un poquito rápido de cómo está la pandemia, ya que casi todos estamos informados mediante los boletines y las noticias. Mundialmente, miren, República Dominicana ocupa el lugar número 39, o sea, en casos reportados. De 194 países, nosotros somos el 39 con más casos. Si nos vamos solamente a América Latina,
De 46 países, nosotros estamos en el número 10. Donde Brasil, por ejemplo, es el país que tiene más personas afectadas por esta pandemia. Luego le sigue México, luego Perú y Ecuador, Chile, Argentina, República Dominicana y Colombia. Estos son, o sea, datos estadísticos que se actualizan constantemente. Esto fue al 27 de julio. Pero a nivel local, que es lo que nosotros realmente nos importa. Ahora mismo República Dominicana, el día de ayer, había reportado 64.690 casos. De esos tenemos que 15.866 son de Santo Domingo y 18.982 son del Distrito Nacional. Yo sé que, por ejemplo, Dania presentó, aquí hay personas, ¿verdad?, de todo el país, prácticamente, pero ustedes se fijan, 15.000, 18.000, o sea, el Gran Santo Domingo sería una de las últimas provincias en iniciar el año escolar, según los protocolos a seguir para el reinicio del año escolar, porque todo va a depender de cómo vaya la pandemia. Otro dato que quise compartir con ustedes antes de empezar es, por ejemplo, los casos confirmados de acuerdo a la edad y al sexo. Aquí podemos ver, por ejemplo, que la población que nos ocupa a nosotros, que son los estudiantes desde 0 edad hasta 19 años, tiene menos prevalencia a ser afectado con el virus, pero no estamos exentos, como quiera, de que si regresamos a clase, entonces, o sea, se pudieran contagiar y también propagar el virus. Prácticamente un 15% de toda la población afectada es la que pertenece a la población infantil. Pero, ¿qué nos dice eso a nosotros? O sea, todos esos datos, esos porcentajes, ¿qué nos dice a nosotros? Primero, las escuelas se mantendrían cerradas. No hay una posibilidad ahora mismo, por ejemplo, de que el Gran Santo Domingo empiece un año escolar presencial con el número de casos que tiene reportado. Puede ser que una comunidad en otra provincia donde no hayan tantos casos pudiera iniciar progresivamente presencial, ¿verdad? Entonces, otra cosa es que nos dice esto, que el rol de los niños hasta ahora como que no está claro, según datos, por ejemplo, de la OMS y estudios que se han hecho, el rol de ellos en la transmisión no está claro. O sea, los niños son menos propensos a contagiarse del virus, tal vez por su sistema inmunológico, por ser más joven, o puede ser que sí se hayan contagiado, pero no se el virus no se manifiesta igual que en una persona adulta. También la transmisión realmente está relacionada a eventos sociales, a la vida escolar, a la universidad. Por eso hasta ahora nos mantenemos trabajando a distancia. Y por último, y diría yo que un gran desafío, ¿qué nos dice esto a nosotros? O sea, que los centros educativos tenemos que pensar en las estrategias didácticas para la educación no presencial. En marzo fue algo improvisado. Nadie estaba preparado, nadie sabía lo que tenía que hacer, pero ya tenemos la experiencia, tenemos el tiempo, o sea, las clases deben de iniciar el 24 de agosto, entonces los equipos deben de pensar en las estrategias didácticas que se van a utilizar para esa educación no presencial o semipresencial, según lo que se determine desde el Ministerio de Educación. ¿Cuál es nuestra capacidad para mantener, o sea, esas medidas de prevención? ¿Cuál es nuestra capacidad? Realmente, desde la gestión institucional, estamos proponiendo, primero, tomando en cuenta lo que es el protocolo de reapertura de centros educativos propuesto por el MINER, hacer una reincorporación localizada y progresiva. Aquí, o sea, no es solo
una reincorporación progresiva de que hoy el Gran Santo Domingo no inicia el proceso presencial, sino que incluso en aquellos lugares donde sí se reinicia de manera semipresencial o presencial, se debe de hacer de manera progresiva y no de golpe, estableciendo horarios, escalonando horas en las diferentes actividades, como la hora de comer, disponer, por ejemplo, de varias entradas y salidas. Entramos por un lugar, salimos por el otro lugar para no tener contacto. Entonces, la organización y el uso del espacio físico debe de ser un punto importante que el equipo directivo tiene que tomar en cuenta y que debe de organizar. O sea, antes de iniciar el año escolar, tener, o sea, los espacios entre las butacas, tener los espacios para la espera, los espacios mientras la gente, por ejemplo, está haciendo un proceso de inscripción o de reinscripción. Y sobre todo, las condiciones de permanencia. Esto es una medida y un rol que es específicamente del equipo de gestión, del director, de asegurar la permanencia en la escuela. La permanencia sea de manera online o la permanencia de manera presencial, la cual debe de hacerlo a través de monitoreo y seguimiento a los estudiantes y sus familias. Siguiendo el protocolo, podemos también decir que el equipo directivo, o sea, debe de realizar evaluación constante de lo que son la salud de los estudiantes personal. No puede el equipo directivo, o sea, bajo ninguna circunstancia, ingresar a un personal que no va a hacer nada en la escuela. O sea, si hay un personal que no es necesario, pues entonces identifico algunas actividades que puede hacer desde el hogar, que puede hacer desde su casa. O establezco un horario de manera, por ejemplo, un cronograma, una semana un personal, otra semana otro personal. Debe desde el equipo directivo, o sea, para promover la política de quedarse en casa, si no estoy bien. Pero si no estoy bien, no significa solamente que tenga fiebre, que tenga los síntomas del virus, no. O sea, quedarse en casa, si siento, o sea, que si soy vulnerable al virus, o sea, si puedo empeorar mi situación al contagiarme al virus. Pero también quedarse en casa, si siento algún síntoma, ¿por qué esto? Esto es muy importante. Nosotros inmediatamente tenemos un síntoma del COVID-19, o sea, queremos hacernos la prueba. Muchos no las hacemos. Y cuando nos hacemos la prueba, que nos las hacemos en un tiempo menor a 7 días, que es el periodo de incubación del virus, la prueba nos sale negativa. Pero como la prueba me salió negativa, entonces yo hago una vida normal. O sea, no mantengo mi confinamiento ni mi periodo de cuarentena. Sin embargo, en ese tiempo, todas las personas con las que yo he estado en contacto puedo, o sea, contagiar. Entonces, es importante aquí que el equipo directivo esté atento a eso, o sea, esa política de quedarse en casa. Si no me siento bien y si tengo o presento por lo menos un síntoma, o sea, a esperar ese periodo de incubación. Porque ahí es donde realmente se han dado, según, o sea, los médicos y investigaciones que se han hecho, se han propagado más el virus. O sea, porque me hago la prueba antes del periodo de incubación, el virus sale negativo, sin embargo, yo sigo con una vida normal. Incluso se han dado casos de personas que luego su salud ha empeorado. Porque al no tener el virus, supuestamente, ¿verdad? Entonces la salud se complica. Y también, ya en el centro educativo, implementar procedimientos y capacidades para aislar a los estudiantes y al personal enfermo. Todos sabemos que durante la clase regular, los estudiantes siempre presentan un dolor de cabeza, vómito, un dolor, por ejemplo, en el estómago. Y todo eso surge
después de que ya está incluso en clase. Entonces, igual, ante esta situación de la pandemia, debemos de estar atentos a cualquier síntoma que el estudiante pueda presentar dentro de la escuela, o sea, luego de haber llegado al centro educativo, y establecer un espacio de aislamiento donde hay una persona, o sea, que pueda identificar algún síntoma que tenga, mientras tal vez la familia lo lleva, lo busca, y también entonces proceder a dar el periodo de cuarentena que debe de tener, o sea, de pedirle que tome el periodo de cuarentena. La infraestructura e higiene del centro. O sea, ese es el gran desafío. Y yo, mientras veo eso, o sea, pienso en mi centro educativo. De verdad que sí. Pero, ¿cuáles son las medidas que nos sugiere la Asociación Académica de Pediatría y también la Asociación de Salud de los Niños, ORG? Es que para poder mantener a las escuelas seguras frente a la reapertura, debemos de desinfectar y limpiar la superficie todo el tiempo, o sea, frecuentemente. Butacas, espacios que son tocados frecuentemente, o sea, donde se pone la mano, tener un personal que está solamente para eso, o sea, para limpiar cada cierto momento durante, o sea, la clase. No estamos diciendo después de la clase, sino durante la clase. También promover el lavado de las manos en la escuela, tener la butaca de 1 a 2 metros de distancia, menos estudiantes en el salón de clase, donde están los estudiantes, por ejemplo, que los maestros que rotan y que los estudiantes van a esas aulas, entonces mejor que el estudiante venga donde el maestro venga donde están los estudiantes, que esto no tengan que moverse. En el caso de que el centro decida que realmente no es una medida recomendable, en el caso de los centros de jornada extendida, que los estudiantes almuercen en su silla, o sea, sin tener que levantarse, sino que un personal se lo lleve allí. Usar más que otra cosa los espacios al aire libre, o sea, al aire libre, en vez de estar en un lugar cerrado. Y en el caso de los adultos y niños ya mayores, el uso de la mascarilla es obligatorio. Y por último, la flexibilidad para mover al modo virtual en el caso que aumente el virus, que es el caso nuestro. Recuerden que el virus, ¿verdad? Dio un giro notablemente en donde se ha aumentado de pasar de reportar 200 casos a reportar 1000 casos por día. ¿Qué rol debe asumir el equipo directivo o el director, donde solo es uno? Impulsar todas las medidas, o sea, de prevención que establecen los sistemas de salud, que establece el sistema de educación. Debe de conocer todas las orientaciones que son emanadas desde el Ministerio de Educación. Por lo general, los colegios privados tienen su metodología, tienen su forma, ¿verdad?, de hacer las cosas, pero ante esta situación de la pandemia es necesario, o sea, que el director conozca las orientaciones que son emanadas desde el Ministerio de Educación. Y sobre todo, o sea, que comunique de forma oportuna a la comunidad educativa sobre esas medidas, sobre esas orientaciones que ha dado el sistema de educación. El director del centro o el equipo de gestión tiene otro rol y es gestionar los apoyos requeridos. O sea, todos estamos conscientes de la realidad de los centros educativos. En el caso de los colegios, tienen su sistema de cobranza, o sea, tienen su sistema tal vez de adquirir recursos, pero por ejemplo, en el caso de un centro educativo público, depende mucho de lo que es el apoyo de la sede, de las regionales y los distritos educativos. Entonces, es importante que el director asuma, o sea, una dinámica de gestión de no solamente, o sea, esperar a lo que el ministerio me va a dar. Y lo mismo, eso sirve aún el colegio privado tenga su presupuesto, tenga su forma de cobranza, o sea, debe de gestionar todos los apoyos requeridos para el centro, para poder garantizar el qué, o sea, las medidas de prevención, para poder garantizar la higiene, incluso para garantizar la enseñanza a distancia. El directivo tiene que orientar a los docentes,
a los estudiantes, a su familia, en las acciones de acompañamiento para el desarrollo del proceso de educación no presencial. O sea, este proceso de educación no presencial no puede ser un proceso en donde el docente nosotros lo vamos a dejar. Si bien es cierto, como le decía ahorita, cuando inició la pandemia fue algo como de repente. De hecho, yo misma, o sea, tenía mucha atención en cómo se iba a dar ese proceso. Pero, ¿cuál es el rol, o sea, del director? Definir cuál va a ser el proceso de educación, cuál será la estrategia, y entonces el equipo de gestión junto al director acompañar en el desarrollo de ese proceso a los docentes y a los estudiantes. También el director organiza el proceso de apoyo psicoafectivo, aún no sea él quien vaya a dar la respuesta psicoafectiva, que realmente se hace desde el equipo de orientación y psicología, pero debe de organizarla. O sea, para dar ese apoyo a la familia y a los estudiantes del centro educativo. El director gestiona un listado de todos los contactos, o sea, de los contactos de la familia. El director tiene que tener un listado de cada familia, de cada estudiante, actualizado para establecer una vía de comunicación. Debe de crear comunidades para favorecer los vínculos sociales. Ahora mismo, o sea, las relaciones sociales están haciéndose a distancia. Muchos no lo estamos haciendo. Otra cosa que ha menguado mucho, por ejemplo, es la fe ante esta situación. O sea, es un sistema a distancia y la gente se desconecta, o sea, deja de hacer. Entonces, el director debe de asumir, debe de crear comunidades para favorecer lo que son los vínculos sociales. También el director debe de priorizar las familias y los estudiantes que tienen riesgos psicosociales. Además de identificar cuáles van a ser los medios, o sea, para proveer la educación. A través de qué plataforma, a través de qué dispositivos yo necesito. Porque, por ejemplo, si el centro decidió que lo va a hacer a través de WhatsApp, sencillamente necesito un celular. Pero si voy a utilizar una plataforma más interactiva que me va a permitir hacer actividades colaborativas con los estudiantes, entonces debe de identificar el centro educativo cuáles son esos medios para proveer la educación. También debe de definir los principios que van a guiar estas estrategias de enseñanza. Y pero muy importante, coordinar con la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela. O sea, este es un órgano de cogestión educativa que está para apoyar los procesos del centro. Y ante esta situación de esta crisis, ¿verdad?, de la pandemia y del COVID, la Asociación de Padre y Madre es fundamental para mantener los vínculos con la escuela y los padres. Algunas aplicaciones, estas son sugerencias de aplicaciones que los directores pueden utilizar para manejarse tanto con el personal como con las familias, o sea, vía de comunicación. Por ejemplo, a través de Doodle, el director puede hacer consenso para la hora de la reunión, para una reunión, o sea, qué día pueden conectarse todos, o a qué hora le conviene mejor, por ejemplo, llevarlo a votación. El Google Drive también para registrar los acompañamientos y el seguimiento a los docentes. El Google Calendar, o sea, para programar las reuniones, incluso se pueden programar reuniones fijas, recurrentes, ¿verdad? Google Form, que fue el formulario que ustedes recibieron para llenar la encuesta, o sea, establecer alguna encuesta de evaluación con los padres, con el personal, sobre cómo va el proceso y cuáles cosas se pudieran implementar. Google Hangouts y Zoom, que todos lo conocemos, que es por donde estamos haciendo ahora mismo nuestra charla. Y para la familia, ¿verdad? Además, tal vez de utilizar el WhatsApp, se pueden usar el TalkApp, Remind, Emodo, Kiss y Bus Móvil. O sea, son plataformas interactivas que incluso algunas de ellas incluyen lo que es el sistema de cobranza en el caso de los colegios privados, que pueden monitorear por ahí y de ir registrando y sistematizando lo que es el cobro, por ejemplo, mensual del centro educativo. Pero, ¿y los docentes? O sea,
¿qué vamos a hacer los docentes si la clase son presenciales? Si son virtual, si son combinadas. O sea, ¿qué podemos hacer? Algunas sugerencias, por ejemplo, son, primero, sea que estemos de manera presencial en el centro educativo o que las clases se den de manera virtual, debemos hablar con los niños y escucharlos. O sea, que nos digan qué sienten, cómo están, cómo se sienten con esto de que no pueden salir. En el caso de aquellos que presenten incluso y manifiesten tal vez algunas preguntas relacionadas a por qué mi abuela murió, por qué, por ejemplo, mi mamá estaba en la habitación y no podíamos tener contacto. O sea, no ocultarle la información, pero sí hacerlo con un lenguaje llano, sencillo, apropiado a su edad. También, o sea, el docente debe no crear tal vez expectativas en el niño, pero sí asegurarle, o sea, que es una situación temporal y que sí estamos en casa para protegernos. A mí me gustaba mucho una de mis maestras que siempre, o sea, escribía eso en el grupo del WhatsApp a los padres. Les decían, pronto estaremos juntos, cosas como esa, y me hacían sentir bien porque realmente pronto vamos a estar juntos. Pero mientras tanto, ¿verdad? Otra cosa que el docente tiene que tomar en cuenta es no saturarnos de actividades y ejercicio. Debemos respetar el ritmo de desarrollo de cada niño. Fue una de las constantes quejas de los padres, el número, o sea, el volumen de actividades que le llegaban a los estudiantes. Y yo en un momento reflexionaba sobre eso. Estoy seguro si se estaban logrando los resultados de aprendizaje con todas esas actividades. No lo sabemos, ¿verdad? O puede ser que sí. En mi caso yo no hice la función de docente, pero se debe, o sea, no saturarlo con actividades y ejercicios. O sea, debemos respetar su desarrollo y ya más adelante, por ejemplo, en otro punto se le va a explicar sobre priorizar, sobre qué contenidos ya se le va a enseñar para no saturar al estudiante. Se debe proponer a los padres, o sea, diseñarle horarios y rutinas para que lo utilicen en la casa durante la no presencialidad en la docencia. Porque muchos, por ejemplo, sabemos que muchos padres trabajaban, que tal vez usaban el celular, era cuando el padre llegaba a la casa y todo eso, pero durante ese tiempo de la no presencialidad, entonces se pierde como el hábito de que estoy en un proceso de que estoy en la escuela, de que estoy aprendiendo. Entonces, establecer horarios y rutinas para que puedan utilizarla en casa durante la no presencialidad. Pero, ¿qué hacer cuando se presenta una dificultad? Bueno, los docentes, que son los que están siempre con los estudiantes, deben de observar el comportamiento de los niños y las niñas. Tienen que observar signos y síntomas y registrarlos. O sea, nada de eso se puede quedar al azar, sino registrarlo. Esos síntomas y esos signos que presentan. Debemos de evaluar si están satisfechas las necesidades básicas de esos niños. Si bien es cierto que durante esta pandemia hubo mucha comida, hubo muchas ayudas y muchas cosas, no a todos los lugares llegaba tal vez, por ejemplo, comida a las personas. Hubo personas que perdieron su trabajo, por ejemplo, hubo madres que perdieron su trabajo, padres que perdieron su trabajo. Entonces, debemos de preguntarnos nosotros si están satisfechas esas necesidades básicas. Nosotros pensamos que los niños no se afectan por las cosas que pasan y por las cosas que hacemos los adultos. Sin embargo, los niños se preocupan si no hay de comer. Los niños se preocupan si no hay luz. O sea, si nos cortaron la luz, no si no hay luz de un apagón, si nos cortaron la luz, si no hay cable en mi casa. O sea, esos son motivos de preocupación y de ansiedad para nuestros hijos. Incluso el zapato de ir a la escuela. O sea, todo eso son preocupaciones que muchas veces tienen nuestros hijos y nosotros ignoramos que ellos se están afectando por esto. Entonces, frente a este tema, o sea, de la
del confinamiento y la cuarentena, debemos evaluar si están satisfechas. ¿Por qué? Porque mientras estemos trabajando con nuestros niños, va a haber desinterés de parte de ellos, por ejemplo, y nosotros no sabemos por qué sucede eso. De manera general, podemos decir que el papá no se integra, que no apoya, pero también puede ser que el estudiante no responda por algunas situaciones emocionales que esté presentando. El docente debe darle cariño, sea virtual, presencial, dar cariño, estímulo y elogiarlos para contrarrestar cualquier sentimiento que el niño pueda tener. ¿Qué debemos hacer? Un momentito. Sé que hasta ahora hemos ido avanzando. Si le van surgiendo, ¿verdad?, algunas preguntas sobre lo que han escuchado, por favor, puede usar el chat para que van escribiendo sus preguntas, ¿verdad? Y así las tenemos ahí para cuando la facilitadora termine, pues, o también en el transcurso podemos también irle presentando esas inquietudes que ustedes hasta ahora van teniendo. Gracias. Perdona, Yudelka, pero para sí, que sepan el chat. Me dicen algunos como que no escuchan, ya hace un rato, claro está, pero quisiera confirmar eso, si están escuchando. De este lado te hemos escuchado todo y la presentación también la hemos visto. Pasa que algunos un tema también, si usted no escucha, es mejor, más conveniente que quite la cámara, porque así usa menos data y puede tener un mejor internet para que pueda escuchar. Puede quitar la cámara y así solamente, ¿verdad? Así el internet pues le funciona mejor. Y también puede usted intentar salir y volver a entrar a la reunión y revisar el sonido también, ¿sí? Pero te hemos estado escuchando, Yudelka. Claro que sí. Okay, adelante, bueno, gracias. El grupo que tal vez no fue escuchando, tomar en cuenta esas recomendaciones que dio Dania, porque la mayoría escucha, entonces puede ser algo particular. Bien, estábamos viendo, ¿verdad? Ya concluimos en qué hacer en caso de que se presente una dificultad, pero ahora vamos a ver desde la docencia, desde el proceso de enseñanza en sí que les toca, o sea, jugar al docente. ¿Qué debemos de hacer? Priorizar los objetivos del plan, o sea, de lo que vamos a enseñar. En la diapositiva anterior les decía, ¿verdad?, sobre muchos docentes o muchos padres que se sintieron sobrecargados por el número de actividades. No estoy diciendo que esas actividades no eran importantes ni eran necesarias, pero ahora que tenemos tiempo de organizar cómo vamos a desarrollar el proceso de enseñanza, o sea, es bueno que nosotros prioricemos cuáles son los objetivos que queremos lograr con ello. También que el docente, junto a su equipo, porque puede ser que no lo vaya a hacer solo, definir lo que se debe aprender durante el periodo de distanciamiento. O sea, no puedo tal vez pretender dar todo un contenido de una malla curricular. O sea, de que voy a hacer todo, no, sino priorizar cuáles objetivos puedo, o sea, debo de desarrollar en mi plan, cuáles contenido el estudiante puede aprender, cuáles competencias yo puedo desarrollar durante este tiempo. Claro está que eso se debe de ir reevaluando, porque entonces mientras continúe el periodo de confinamiento, ¿verdad? No nos vamos a quedar solamente que de 10 objetivos vamos a enseñar 2, ¿verdad? Lo debemos de ir revisando. Debemos, o sea, los docentes deben de diseñar un esquema de enseñanza híbrido. Eso sería en el caso de del regreso a clase, de que ya se vaya a trabajar de manera presencial. En un primer momento, o sea, no se puede pensar en trabajar completamente presencial, sino un sistema híbrido donde sea semipresencial, que sea un tiempo en la escuela y un tiempo con actividades en la casa. En el caso, que es a lo que apunta, ¿verdad?, todo el panorama aquí en República Dominicana, de que sea no presencial, entonces debemos de diseñar un esquema no presencial
para la enseñanza. O sea, ahora mismo nosotros, todo el sistema educativo debe de, o sea, hemos estado expuestos a un cambio en lo que es la forma de enseñar en todos los niveles. O sea, de enseñar de manera presencial a enseñar completamente no presencial. Entonces, los equipos de gestión junto a los docentes deben de diseñar primero ese esquema no presencial. O sea, ¿cuáles objetivos voy a tener? ¿Cuáles son los contenidos que voy a enseñar? ¿Y cuáles son esas competencias? Además de las herramientas y plataformas tecnológicas que voy a utilizar y que sean más efectivas. Y en el caso de que sea presencial la clase o esos momentos que sean presenciales, favorecer actividades al aire libre, sobre todo los deportes que no tienen, por ejemplo, contacto físico. Desde la docencia, el docente debe de elaborar una guía de trabajo desde casa, una guía fácil, o sea, manejable, para entregarle a los padres sobre las actividades que pudieran hacer durante la semana. Eso incluso sería buenísimo porque no todos los padres tienen la conectividad o tienen los recursos y los medios para tal vez conectarse al internet. Se debe elaborar actividades para ser enviadas semanalmente. Por ejemplo, se envía el lunes, se recogen el viernes o viceversa, o sea, con un programa y asignaciones. Pero para poder hacer esto, se debe de apoyar en lo que son las organizaciones comunitarias, que antes mencioné la Asociación de Padres y Madres Amigos de la Escuela, y otras, por ejemplo, pudieran ser las iglesias y juntas de vecinos. Se debe de contactar por lo menos una vez a la semana a las familias para darle indicaciones o saber si tienen alguna duda con algún tema específico. Claro está, esto va a depender de las posibilidades de cada colegio, de cada centro educativo, incluso del docente. Y establecer comunicaciones con las asociaciones comunitarias, que aquí las iglesias juegan un rol importante, las juntas de vecinos, la ACMAE. ¿Por qué? Porque a través de estas organizaciones comunitarias podemos dar seguimiento a las familias, seguimiento en tanto a las condiciones de salud, a las condiciones de vulnerabilidad que presenten e incluso en el sistema de entrega de asignaciones, que pudiera ser una de las propuestas a tomarse en cuenta ante el nuevo modelo educativo no presencial, de llevar, por ejemplo, al estudiante una vez por semana en las asignaciones. Si estuviéramos de manera presencial, incluso yo también lo utilizaría de manera virtual, reducir el tamaño de las clases, o sea, hacer grupos pequeños en diferentes horarios. Por ejemplo, un grupo pudiera trabajarse 5 estudiantes el lunes y el martes, eso cuando fuera virtual, el lunes presencial, perdón, el lunes y el martes trabajo un grupo de 5 estudiantes, pero el miércoles y el jueves trabajo otro grupo de 5 estudiantes. Puedo también extender los horarios, o sea, que el centro educativo no solo trabaje, por ejemplo, en la mañana, sino que también trabaje en la tarde. Sabemos que es un tema, o sea, un tema de recursos, de personal, porque, o sea, tengo para tal vez pagar ese personal que se extienda más allá de las que son sus horas, pero son decisiones y medidas que debe de socializar el equipo directivo para poder responder a la nueva normalidad de poder hacer grupos más pequeños y no aglomerar personas. En el caso de que fuera a enseñar, por ejemplo, de manera virtual, también, o sea, yo programaría grupos reducidos de clase, reuniones con niños más pequeños, o los agruparía, por ejemplo, según sus necesidades o según sus características para poder dar una actividad que sea más efectiva y que logre mejores resultados. El estudiante, o sea, desde la docencia debe enfocarse, sería un punto importante ahora, enfocarse en qué debería saber el estudiante ahora y dónde está. Entonces, enfocar lo que vamos a hacer
en ese espacio o en eso que falta que el estudiante no aprendió. O sea, en vez de tal vez de abordarlo con mucho contenido para solamente cumplir con la malla curricular, con el plan de estudio. Ahora mismo, en la situación en que estamos, todo y lo más ideal es, o sea, trabajar con un programa educativo individualizado. Yo, o sea, pienso mucho en la clase prácticamente individual. O sea, en establecer un programa de todo lo que el niño va a aprender en unos 15 días, pero de manera individual. Y esto, por ejemplo, es la recomendación para los estudiantes con discapacidad, para los estudiantes con una condición de educación especial. O sea, preparar un programa individualizado. Preparar horas específicas de terapia con ellos. O sea, no pretender que vamos a dar una clase de 8 a 12, o sea, con estos estudiantes ante este sistema o esta modalidad. No, o sea, no es posible, sino tener, por ejemplo, un horario específico de terapia, o sea, de intervención, 30 minutos, 40 minutos con ese estudiante el día tal y el día tal. Y para los docentes, algunas plataformas son para la enseñanza, por ejemplo, están GoToWebinar, el Zoom que todos conocemos, Dice, Microsoft, Moodle Cloud. Si queremos hacer, o sea, tener algunas plataformas para promover el trabajo colaborativo, Project Libre, Google Site y Dropbox, o sea, son aplicaciones y plataformas que el docente puede utilizar para poner trabajos colaborativos y en grupo. Y también, por ejemplo, está Ditio, el Mural de Padlet, Stoneball, Google Classroom y Moodle. O sea, son aplicaciones en las que tal vez hay que profundizar un poco más en cómo utilizarlas, en cómo son más efectivas, pero le dejo así algunas ideas porque por lo general todos nos enfocamos en el Zoom, pero igual hay otras que también nos funcionan igual y hasta mejor para poder dar la clase. Algo muy importante, el Ministerio de Educación ha compartido unos protocolos para el apoyo, o sea, el apoyo psicológico a las personas afectadas, a los no afectados, porque, por ejemplo, en mi caso, yo tengo 2 niños y mi niña más pequeña no hemos sido afectados, pero ella pregunta cuándo se va a acabar la pandemia, cuándo se va a acabar la cuarentena, que si no puede salir, que por qué no puede salir. Entonces, este programa, o sea, de recuperación de apoyo psicoafectivo, es, o sea, para dar atención a la familia durante el tiempo, ¿verdad?, de la pandemia. Y a esto, por ejemplo, ¿qué ha dicho el Ministerio de Educación? Eso lo planteó en abril, ahora, luego del confinamiento, que este contexto, o sea, de la emergencia nacional, se ha convertido en una oportunidad, o sea, para el desarrollo de competencias, que nos invitan, o sea, a lo que es el aprecio de la vida, el cuidado de los demás, así también como construir un aprendizaje significativo de conceptos, procedimientos y valores. Pero como una oportunidad, bueno, dentro de todo lo negativo, algo bueno yo tengo que sacar, ¿verdad? Muchos hemos desarrollado competencia tecnológica, ¿verdad? Hemos conocido muchas aplicaciones que no conocíamos. Y de hecho, que realmente a eso apuntaba toda la revolución educativa, no solamente en los niveles inicial, básico y medio, sino a nivel superior, incluso incluir el tema de la modalidad virtual. Entonces, como que la pandemia vino de repente a hacernos a nosotros, ¿verdad?, adaptarnos a lo que se iba a hacer en un periodo progresivo que quién sabe si duraban unos 5 o 10 años para llegar donde estamos. Entonces, así lo ha visto el ministerio como una oportunidad, ¿verdad?, en medio de la crisis. Entonces, ¿cuál es el enfoque educativo de este sistema, de nuestro sistema de enseñanza? O sea, un enfoque por competencia. Entonces, esta guía que plantea el ministerio, que son, o sea, unos manuales de apoyo psicológico, ¿verdad?, tanto a familia, padre y personal. O sea, hay unos protocolos, o sea, de atención psicológica. Nos invita, o sea, a que el estudiante a través de actividades, o sea, que contribuyen a la construcción de la paz y el cuidado esencial de la salud durante la pandemia.
Cuando hablamos de salud, no solo es la salud física, si tengo fiebre, si tengo gripe, sino esa salud emocional. Muchas personas desde que inició el proceso de pandemia se presentaron niveles de estrés, niveles de ansiedad muy altos porque no estaban acostumbrados, por ejemplo, a estar encerrados. Tal vez otros se sentían más cómodos porque les gusta estar en su casa, pero sí esto generó situaciones de ansiedad. Entonces, desde el enfoque por competencia, o sea, lo que se busca es construir, o sea, construir sobre la paz y el cuidado esencial de la salud ante la pandemia a través del enfoque por competencia. Nuestra competencia, que son 7, nosotros ya, ¿verdad?, la conocemos: ética y ciudadanía, resolución de problemas. Cada una de estas competencias en esos protocolos que el Ministerio de Educación está promoviendo, o sea, tienen unas actividades específicas a desarrollar desde el Departamento de Psicología con el estudiante, sea de manera en línea o sea presencial, pero sobre todo en línea. ¿Qué vamos a desarrollar con esta competencia? O sea, se propone desarrollar, por ejemplo, habilidades socioemocionales como el autoconocimiento y la autoestima, identificar las emociones y la empatía, el autocontrol y la comunicación asertiva. Entonces, basado en estas orientaciones para, o sea, esta primera ayuda psicológica en situaciones de emergencia, el Ministerio de Educación ha elaborado un protocolo de asistencia psicológica basado también en el protocolo del Ministerio de Salud Pública, el cual da unas pautas, primero para identificar los niveles de riesgo que tiene la familia y luego entonces cuáles medidas y cuáles acciones se pueden tomar. Para ello, o sea, voy a dar unos cuantos pasos a los psicólogos que deberían de seguir. Y es, por ejemplo, establecer un momento, si no estamos en el aula, de manera virtual, o conectarme un día en la clase de la maestra Dania, por ejemplo, para ver cómo se ha desarrollado todo. Y, y establecer primero lo que es la escucha activa, explorar las situaciones, o sea, más complicadas que presentan malestar en los estudiantes y que presentan alguna dificultad a nivel cognitivo o emocional. También empatizar con el estudiante, orientarlo y acompañarlo y validar sus sensaciones. O sea, todos nos hemos sentido, ¿verdad?, de tal o cual manera, y validar sus duelos. Ahora mismo, o sea, ante esta situación, muchos estudiantes han estado en duelo. No se ha muerto su madre, no se ha muerto su padre, pero se ha muerto un abuelo, se murió un tío. Y no se manifiesta, ellos no lo manifiestan, tal vez, esa preocupación o esa sensación, pero está ahí. Y el duelo, o sea, el duelo debe de trabajarse. O sea, que se dé en cada etapa, porque puede ser que ahora mismo no tengo nada, pero después de un tiempo sí pueden presentar ciertas situaciones. De acuerdo, ¿verdad?, a la exploración que tenemos, entonces pasamos al paso número 2, que es enseñar técnicas de recuperación y de autorregulación emocional. Recuérdense que están trancados, que estamos en casa, personas que no están acostumbrados, los niños en sí no están acostumbrados a estar en la casa. Se aburren, estoy aburrido, estoy aburrido. Paso número 3, establecer prioridades dentro de esas dificultades que encontremos, por ejemplo, con el estudiante o con su familia. Priorizar esas necesidades. ¿Qué es lo que más le preocupa? ¿O qué necesita en este momento? Tal vez nosotros no tenemos la capacidad para responder a todas las necesidades que ellos tienen, ¿verdad? ¿Cuál cree que es el problema más importante en este momento? Obviamente, son muchos problemas juntos, que sería bueno, ¿verdad?, ir ordenando uno por uno. Si quieres te puedo ayudar. O sea, ponernos en esa actitud con la familia, con el estudiante. Entiendo que te sientas sobrecargado, que te sientas sobrepasado con todo lo que está pasando. Entonces, sentarnos y ayudar
hacer listas, o sea, hacer un programa de cómo puedo ir, ¿verdad?, atendiendo a cada una de mis necesidades. El paso número 4 es el referimiento. Tal vez nosotros desde el centro educativo no podamos hacer una intervención clínica, no podamos dar respuesta a todo, ¿verdad?, lo que está aconteciendo dentro de ese estudiante, pero para eso, o sea, tenemos que identificar y entonces referir. Pero ojo con esto, debemos de utilizar frases como: quiero informarte sobre esta opción gratuita que existe en línea. O sea, donde te pueden dar ayuda, puedes seguir recibiendo apoyo. Si estás interesado, existen opciones gratuitas, o sea, de psicología especializada. Solo tienes que marcar tal número, etcétera. Ante esta situación, o sea, que estamos viviendo, es natural sentirse preocupado, triste, irritado. Si en algún momento siente la necesidad de conversar con alguien sobre esas emociones, aquí te voy a dar un contacto. Porque hay que tener cuidado. Ahorita, ¿verdad?, las personas piensan que tú le estás diciendo que tiene problemas, que está loco, etc. El paso número 5 sería establecer un seguimiento. Pero usted dirá, pero si ya voy a referirlo y no lo voy a trabajar, entonces, ¿por qué le tengo que dar seguimiento? Pues sí, primero, que hay algunas familias que requieren, o sea, de acompañamiento del centro educativo para poder trabajar donde tú los referiste. ¿Por qué? Hay familias que tú los refieres por las necesidades que presentan o las dificultades, y después de que tú le diste las orientaciones, no vuelven y no lo hacen. Entonces, es necesario que desde el equipo de orientación y psicología de la escuela se le dé seguimiento a este proceso y que se acompañe a ellos en ese referimiento. Tal vez no es ir, no es estar con ellos, pero sí establecer, por ejemplo, un proceso de seguimiento, fechas, consultar cómo fue, cuáles fueron los resultados, qué sé yo. Ya eso va a depender del centro educativo. Se debe acordar con la persona que realiza, o sea, que se va a realizar un nuevo contacto. Mire, la semana que viene vamos a tener otro encuentro. Es importante, o sea, poner un horario. No decirle, yo la voy a volver a llamar y llamarle el martes y quién sabe si la mujer estaba fregando o si estaba trabajando y en ese momento no podía atender, sino establecer día y hora de esa llamada, de forma que no se le tome por sorpresa. También, o sea, se debe de registrar los procesos, o sea, de seguimiento a esa familia. Se debe tomar todo en cuenta desde el levantamiento hasta los acompañamientos que se dan. O sea, los niveles de vulnerabilidad que presentan y lo posible, o sea, las posibles cosas que ellos van a requerir durante el contacto telefónico. Esta es la fase de apoyo que propone este protocolo para el apoyo psicoafectivo. Primero, o sea, una preparación previa, conocer cuál es el estado de la familia, su nivel de vulnerabilidad que tiene y aquellas dificultades que ha presentado. O sea, un contacto para saber cómo están, saludarlo, o sea, de cordialidad, levantar información, las orientaciones a la familia, valoración de ese nivel de vulnerabilidad, despedida y seguimiento. Pero de una manera, o sea, antes de pasar a esa parte, ¿cómo yo sé? O sea, si la familia, por ejemplo, requiere intervención. Bueno, este protocolo nos propone, o sea, unos criterios que indican el nivel de vulnerabilidad de la familia. Estamos hablando no de vulnerabilidad ante el estado físico de salud, sino ante el estado emocional y psicológico. Estos niveles, por ejemplo, son bajo, medio y alto. Empezamos con el bajo, que indica, o sea, que la familia tiene un buen ajuste psicológico emocional. Es una familia estable. No hay situaciones de violencia. Los síntomas son leves. O sea, los miedos, las preocupaciones son leves. Entonces, en ese caso, no es que vamos a descuidar a esa familia.
pero debemos de dar orientaciones generales de apoyo psicoafectivo, dialogar con los niños y proporcionarle información adecuada. Si estamos hablando de un nivel de vulnerabilidad medio, nos referimos al pobre ajuste psicológico y emocional. Ya aquí sí hay dificultades, o sea, en la dinámica familiar. Hay limitaciones en el accionar cotidiano, o sea, ante las preocupaciones y las ansiedades por las que están pasando, cómo se manejan. Algunos indicadores, por ejemplo, de violencia, de agresión o verbal o física entre los miembros. Y, por ejemplo, algunos síntomas moderados como el pánico, somatizar, la irritabilidad y pesadilla. Para eso, igual, o sea, el psicólogo del centro debe trabajar la contención emocional primaria, debe referir a los servicios psicológicos oportunos que ya pueden dar un acompañamiento en la salud mental y debe de establecer acuerdos de seguimiento, además de dialogar constantemente con los niños. En el caso de un nivel de vulnerabilidad alto, aquí, o sea, ya se presentan desajustes psicológicos y emocionales. Aquí, por ejemplo, la familia muestra una limitada capacidad para manejar la dinámica familiar, una excesiva preocupación y ansiedad por el escenario actual, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Del trabajo, tú no sales a hacer nada, qué sé yo, violencia. Miren, durante este tiempo, las familias donde hay, o sea, un estado de violencia de género o violencia, o sea, son familias que realmente están con un riesgo más alto de padecer de violencia. ¿Por qué? Porque estamos en la casa. No estamos, ¿verdad? No tenemos esa oportunidad de salir, tal vez desahogarnos, de ver otras cosas. Entonces, en este momento están en peligro, o sea, corren riesgo de aumentar la violencia. Síntomas más graves como trastornos mentales previos, abuso de alcohol o sustancia, temores y trastornos conductuales. Entonces, en este caso, las decisiones que debe de tomar el equipo es referir y acompañar en el tratamiento, o sea, de estas situaciones ya con especialistas de la conducta. Dar orientaciones generales, trabajar con el estudiante y la familia en la contención emocional primaria y dialogar con los niños y las niñas y adolescentes. Entonces, estos criterios que yo le acabo de compartir, que son propuestos por ese protocolo de recuperación psicoafectiva, no son más que para que el equipo directivo, junto al equipo de psicología, identifique el estado de, o sea, los niveles de vulnerabilidad y los estados de la familia. O sea, hago una lista, ¿verdad?, de necesidades de familia, de sus necesidades y sus niveles de vulnerabilidad. El cual, por ejemplo, lo podemos sistematizar en esta ficha, que también está en los anexos, por ejemplo, donde tengo todos los grados que imparto, la matrícula de ese grado, pero luego aquí, o sea, debo de plasmar, según mi levantamiento, qué cantidad de familia tengo con un nivel de vulnerabilidad bajo, con un nivel de vulnerabilidad medio y el nivel de vulnerabilidad alto. Entonces, la segunda parte está, o sea, a la atención que doy. Salud general, o sea, dinámica familiar, salud mental, planes de apoyo, referimiento. O sea, debo de registrar cada proceso que llevo con estas familias de manera general. Ya cada centro, de manera individual, puede tomar, por ejemplo, otros instrumentos para registrar. Muy importante. Ante todo lo que hemos hablado, hay que tomar en cuenta las consideraciones éticas sobre el accionar de estos procesos de apoyos psicológicos, o sea, que guían el accionar de los procesos psicológicos. Primero, debemos de establecer acuerdos de confidencialidad con la familia. No toda la información que la familia nos dé la vamos a estar
divulgando con el centro educativo. Una persona con quien tú la puedes divulgar, por ejemplo, psicólogo, director, porque se van a tomar medidas y acciones. Posiblemente el maestro se entere de alguna situación, identifique alguna situación y la deba de manejar, pero eso no debe de ser algo de dominio público, sino que es algo de esa familia. Entonces, se deben de establecer acuerdos de confidencialidad y tomar en cuenta las normativas legales que establecen todo lo relacionado a la protección de los niños, niñas y adolescentes, el Código de Ética del Colegio Dominicano de Psicólogos y la Ley de Salud Mental. Porque puede ser que nos encontremos con casos de personas que sea por el estado en el que están, que presenten ciertos síntomas y no podemos nosotros, ni diagnosticar, ni etiquetar, de que esa persona tiene una condición de salud mental. Porque la ley sobre salud mental es clara con relación al diagnóstico y sobre las consecuencias sobre esta acción de los profesionales. Quiero compartirle esta frase de Dalai Lama que dice: si un hombre puede solucionarse, si un problema puede solucionarse, si la situación es tal que puede hacer algo al respecto, entonces no hay necesidad de preocuparse. Si puede arreglarse, entonces preocuparse no tiene utilidad alguna. Quise compartirle esta frase porque precisamente relacionarla a lo que es el duelo. A veces tenemos situaciones, nos pasan cosas, o en el caso de ahora del COVID-19 y toda la crisis en la que estamos, y realmente solo debemos de esperar. Agotar paso a paso y esperar, porque en algún momento, todo esto va a terminar y vamos a estar juntos. Aquí estamos nosotros en nuestro trabajo. Vamos a volver a estar ahí. Y si no, a través de lo que es la virtualidad, de la no presencialidad, vamos a hacer esto también. Vamos a dejar experiencias, vamos a sistematizar procesos desde la no virtualidad. Mire, ahí tenemos el colegio Jardín Ronda de Amor. Ahí hay personas que están ahí conectadas. Ahí hay personas, que están en ¿verdad? Esa foto. Ahí está mi equipo, mira qué lindo. Que no se pongan celosas la profe que no aparece. No se pongan celosos. Las directoras, que no cabe todo el mundo ahí en ese slide. Yo le mandé algunas cosas a Yudelka y ella escogió en libertad. No se pongan, ¿verdad? No se me enojen. No, y además de que no me permitía tal vez poner todo, la idea era que se pudiera ver las imágenes, solamente para representar de que vamos a volver a estar juntos y que incluso desde esta modalidad también lo podemos hacer así, se puede hacer y se puede lograr. Muchas gracias. Dani, el micrófono. Perdónenme la costumbre de cerrar el micrófono. Bueno, muchas gracias. No veo más preguntas en el chat. Ahora sí quisiera, antes de despedirnos, todavía las 60 personas que están ahí. ¡Wow! Muchas gracias. Me gustaría que, por favor, me pongan en el chat qué les pareció el webinar. ¿Verdad? Esperamos que haya sido útil para ustedes, que todas estas pautas hagan que ustedes como líderes educativos se sientan mucho más seguros para empezar este nuevo año escolar con el reto, ¿verdad?, de empezar en medio de esta pandemia. ¿Sí? Entonces, Myron me escribe, todo bien.
Excelente. Qué bueno es, Myron, que te ha servido. Muchas gracias. Me gusta leer sus comentarios, ¿verdad? Porque estos webinars lo hacemos pensando en ustedes, porque queremos, ¿verdad?, que tengan las orientaciones que necesitan para que la labor que hacen en sus centros, para la familia y para los niños, sea cada vez mejor. Amén, amén. Su Heidi, no sé de qué centro, pero nos dice excelente. Muy buen taller, excelente. Mariani, qué bueno que te conectaste. Bueno, muchísimas gracias por sus comentarios. Gracias también a Yudelka Betancourt por dedicarnos este tiempo hoy, ¿verdad? Por preparar este contenido tan valioso. Gracias. Gracias a ti por la oportunidad. Esas son todas las cosas que yo he ido pensando durante estas vacaciones, de cómo es que vamos a empezar. Excelente, bueno, excelente. Gracias a todos. Miguelina dice, valiosa información, excelente la manera de comunicar de la facilitadora. Qué bueno, qué bueno. Ver que es parte de nosotros, qué bueno. Gracias por su comentario y a los que están ahí todavía conectados por su valioso tiempo. Ya saben que por los grupos de WhatsApp, ¿verdad? Estaremos enviando próximo webinar a todos los que están ahí desde Aspire y el programa Educación de Calidad. Deseamos que tengan un excelente inicio de año escolar, que puedan poner estas pautas en práctica, ¿verdad? Que les sean útiles para el buen inicio de este año. Dios les bendiga grandemente y gracias por su valioso tiempo. Yudelka, un abrazo también. Bye, Paola. Bye, bye. Ramón, adiós. Bendiciones, bendiciones. Teresa Rodríguez, caramba, y creo que está hablando. Ay, Dios mío. Estoy muy agradecida por este